Bueno, pues muchísimas gracias, Gervasio Sánchez, por asistir a este simposio online. Y bueno, vamos a la primera pregunta. Y es que, bueno, desde que en 2004 se presentó y hasta se debatió en el Congreso un proyecto de estatuto de periodista profesional para regular el derecho a la información en España, la Federación de Periodistas, de la que forma parte el Sindicato de Periodistas, reclama regular este derecho a la información que se encuentra secuestrado por los medios, cuando en realidad la titularidad es de la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la situación del derecho a la información? Sobre este derecho que es individual y colectivo a recibir información veraz, contrastada. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a este simposio. Y la verdad es que si tú me hubieras hecho esta pregunta hace, no sé, 2 años, te hubiera dicho, mira, yo no soy un especialista en periodismo español, porque de hecho el 99,999% de mis actividades periodísticas, fotográficas, literarias, radiofónicas son en el extranjero. De hecho, siempre he trabajado en el extranjero y muy rara vez he trabajado en el Estado español. Pero es verdad que con la pandemia ha ocurrido algo que yo no me podía ni imaginar hace un año, ¿no? Que iba a estar un año entero sin poder salir de España. De hecho, este mes de febrero se va a cumplir un año de mi último viaje a Bosnia el año pasado y será la primera vez en 40 años que he pasado todo este tiempo en mi casa. Normalmente es raro que yo no me mueva en un periodo más allá de 3 meses, ¿no? Después de la declaración del estado de alarma, trabajé durante 3 meses como fotógrafo y periodista cubriendo la pandemia para Heraldo Aragón y para 20 Minutos, y me topé con una situación sorprendente que me sorprendió desde el primer minuto. Yo, que estoy acostumbrado a las dificultades que te encuentras en zonas de conflicto para informar, la censura, las manipulaciones, los permisos que se convierten en papel mojado cuando vas a utilizarlos, me he enfrentado a una maquinaria de censura, de prohibiciones y de, digamos, incluso de tomadura de pelo como no lo había hecho en mi vida. Pero es que no solamente he sido yo. Cuando lo he hablado con otros fotógrafos y periodistas especializados en zonas de conflicto que durante la pandemia han tenido que quedarse trabajando en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Andalucía, en Galicia, es decir, en lugares con distintos gobiernos y colores políticos, desde gente de derechas a gente de izquierda, desde ultranacionalistas a españolistas, me da igual cuál sea su etiquetado, todos han actuado con la misma actitud censora, impidiendo que los periodistas, los fotógrafos, los periodistas, los camarógrafos, los periodistas radiofónicos trabajaran en las primeras líneas del impacto de la pandemia, es decir, en las residencias, en los hospitales y los sanatorios. Y muchos de nosotros hemos tenido que prácticamente trabajar en la clandestinidad, violando incluso las prohibiciones para poder llegar a la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Primero, que han violado la libertad de prensa, han violado la libertad de expresión y lo que han hecho ha sido infantilizar a la opinión pública, tratando a los ciudadanos como si no se merecieran una información de calidad sobre el desastre que ha ocurrido tras la declaración de la llegada de la pandemia. Por eso te digo que creo que estamos en una situación extremadamente peligrosa, con políticos que se dedican exclusivamente a utilizar la prensa como una marioneta y en la que los intereses estratégicos de los empresarios de prensa, los empresarios de los medios de comunicación, aliados muchas veces con los grandes empresarios y con los grandes partidos políticos, hacen que el periodismo empiece a ser algo difícil de encontrar, periodismo de referencia, periodismo de investigación, el periodismo hecho con seriedad, sea cada vez más difícil de encontrar en el periodismo español.
claro, yo te iba a preguntar cuáles son las amenazas y límites actuales para el ejercicio del derecho a la información desde la perspectiva de los periodistas y particularmente, claro, sobre pues, las amenazas de asesinatos a periodistas, el acoso, delitos de odio que están proliferando a nivel internacional, ¿no? O sea, además, aparte de... Bueno, es verdad que con todas las dificultades que pueda haber para ejercer el periodismo en España, en Cataluña, en Madrid, en Aragón o en el País Vasco o en donde sea, en cualquier comunidad autónoma española, esto tiene nada que ver con lo que pasa en países con conflictos eternos, países donde están asesinando permanentemente a periodistas. Yo soy miembro de la ejecutiva de Reporteros Sin Fronteras y cada año traemos entre 3 y 4 periodistas a descansar. De hecho, es un proyecto que está financiado por el Ayuntamiento de Madrid y acaban de llegar pues 4 periodistas, uno de Colombia, otro de una periodista de El Salvador, una periodista colombiana, un periodista venezolano y un periodista boliviano. No, perdón, mexicano. Me he equivocado, un periodista mexicano, un periodista boliviano, una periodista colombiana y una periodista salvadoreña. Han venido aquí 3 meses a intentar un poco relajarse, no tener que estar girando el cuello por si cada vez que salen de casa o mirando debajo del coche por si le meten una bomba. O sea que con todo lo que pasa en este país todavía se puede hacer periodismo, aunque sea entrando en los sitios de manera ilegal. Clandestinamente. En América Latina y en otros países en conflictos te matan en cuanto intentas mostrar o denunciar los intereses, digamos, de grandes empresarios o de políticos corruptos o de la policía o del ejército. La situación, evidentemente, sigue siendo muy preocupante. Hay países de América Latina, como por ejemplo México y Colombia, que siguen con unos porcentajes de amenazas y de asesinatos anuales tremendos. También países como Guatemala, como Honduras, donde yo he trabajado en los últimos tiempos porque he estado haciendo un trabajo sobre activistas de derechos humanos y ambientalistas y he trabajado también con periodistas amenazados de muerte. Incluso en viajes que he hecho en el 2018-2019 a estos 2 países, Guatemala y Honduras, han matado en el tiempo que yo he estado allí al menos a 5 periodistas y la situación es realmente muy, muy dura, ¿no? Muy dura porque las autoridades son muy corruptas, la judicatura es muy corrupta, los empresarios son depredadores y los pistoleros no tienen escrúpulos. Y la impunidad es casi total. 90 y tantos % de los crímenes quedan sin investigar. Claro. Bueno, después, claro, es que esta situación también a nivel de cómo afecta a la ciudadanía, o sea, cómo afecta evidentemente a los periodistas, pero en el derecho a la información a la ciudadanía, pues claro, básicamente que no le llega esta información, ¿no? Que no puede acceder. Una sociedad sin buen periodismo, como es la sociedad española, como es, con todo mi respeto, la sociedad catalana. En Cataluña no se hace buen periodismo, en España no se hace buen periodismo, en Aragón no se hace buen periodismo, en la mayor parte de lo que es el Estado español no se hace buen periodismo, está condenada a la manipulación y acaba convirtiendo a los ciudadanos en ciudadanos indocumentados, ciudadanos fáciles de atrapar en las mentiras. Esto nos tenemos que poner claramente. Por supuesto, habrá gente que dirá, no, pero nosotros intentamos hacer periodismo, saldrá tal medio diciendo que ellos intentan, otros dirán que nosotros no lo hacemos tan mal, bla, 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 bla. Pero en general, el periodismo español ha caído en su calidad muchísimo en las últimas 4 décadas. Hace 45 años que murió un tal Franco, ¿no? Por lo cual ya no hay, digamos, tendencia. Ya no podemos hablar de que, claro, la influencia del franquismo, todo esto es absurdo, ¿no? Lo que ha ocurrido en el periodismo español es que cada vez se invierte menos en periodismo porque muchas veces, pero se invierte menos en periodismo ahora en la crisis, ahora con la pandemia y en los años bollantes del periodismo, porque hay medios de comunicación que ahora mismo están contra las cuerdas, que han ganado muchísimo dinero, que han ganado millonadas.
y que ahora verdaderamente se encuentran atrapados porque sus grandes empresarios se han dedicado a invertir de una manera a veces absolutamente, no sé, ¿no? Maneras sorprendentemente poco ortodoxas, ¿no? Intentando ganar más dinero a cualquier precio, y eso ha hecho que muchas de estas empresas hayan acabado su propia tumba. Con lo cual, insisto, esta sociedad que no tiene buen periodismo, pues evidentemente los ciudadanos están peor informados. ¿Cuál es el problema? ¿Los ciudadanos quieren estar bien informados? ¿O los ciudadanos quieren recibir la información que quieren escuchar? En Cataluña, ¿los ciudadanos pro-independentistas quieren escuchar determinadas informaciones? ¿Los ciudadanos pro-constitucionalistas o pro-españolistas quieren escuchar determinadas informaciones? ¿O es una barra libre en que cada uno decide y hace lo que quiere para contentar a sus seguidores? Si al final convertimos el periodismo en algo parecido a lo que ocurre en las aficiones de fútbol, en hooligans, pues realmente estamos en una situación complicada. Luego volveremos al tema de la concentración de la propiedad de los medios, pero ahora, bueno, ¿dónde se ubica actualmente el derecho a la información en la cobertura de conflictos y qué cambios se han dado a raíz, por ejemplo, de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Después del 11S, con el Patriot Act, etcétera? Y luego, ¿qué está pasando también en relación, bueno, un poco lo que estabas comentando, pero en relación con la manipulación de las audiencias, ¿no? Nosotras apuntábamos el tema de, por ejemplo, que fue flagrante como la Fox TV, ¿no? Cuando la invasión de Irak, en la última invasión de Irak, pues los estudios de opinión que se hicieron de la audiencia de Fox, pues daban un 33% de que creían que sí que se había encontrado armas de destrucción masiva, o que el 35% estaba a favor de la invasión y el 67% creía que se había probado el vínculo entre Irak y Al-Qaeda, ¿no? Y en cambio estas opiniones caían al 11, 5 y 16% en una cadena pública mexicana, ¿no? Entonces, ¿cómo está afectando esto? Bueno, el acta patriótica se estableció ya hace casi dos décadas, ¿no? Y evidentemente eso ha hecho, pues ha convertido como la ley mordaza española en un atentado contra la libertad de expresión y de prensa. También es verdad que en Estados Unidos la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de su Constitución, y los periodistas se pueden defender bastante mejor que lo defendemos los periodistas españoles. De hecho, aquí hay muchas más digamos, limitaciones en la libertad de expresión que en Estados Unidos, esté la Fox, esté Trump o esté quien esté. Durante 4 años últimos, que han sido 4 años complicados en las relaciones entre el poder político en la Casa Blanca y la prensa, pues realmente los periodistas han podido denunciar lo que han querido, y se ha enfrentado a una poderosa maquinaria propagandista que ya estaba, digamos, ya estaba organizada antes de llegar Trump a la Casa Blanca. Y esto no ha supuesto ningún caos, salvo, bueno, lo que pasó en el Capitolio, que fue más un problema, más que por un problema de libertad de expresión, un problema de falta de orden, de una falta de orden público, porque la policía que tenía que haber estado ahí, pues resulta que no estaba, ¿no? Si hubiera estado en su sitio no hubiera pasado lo que pasó. Entonces yo creo que evidentemente la evolución del periodismo en lo que se llama la guerra contra el terrorismo, pues ha complicado la vida a los periodistas, porque el acta patriótica y otros decretos que se han hecho en otros países, incluyendo la ley Mordaza en España, hace que sea difícil trabajar sin esa especie de espada de Damocles que tienes sobre el cuello, en el que si te atraviesas determinadas fronteras te van a poder perseguir judicialmente, ¿no? Pero también es verdad que vamos un poco a lo que hablábamos al principio. En el Occidente, en Europa, en la Europa comunitaria, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón incluso, ¿no? Por poner unos países occidentales o con perspectivas occidentales, ejercer el periodismo no tiene nada que ver con ejercerlo en países como
Afganistán, en los países en los que yo he estado en los últimos años, Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Colombia, México, países donde realmente la vida está en juego. O sea, un periodista local que vive en una pequeña población colombiana, mexicana o iraquí o afgana, se levanta por las mañanas y es posible que no vea a sus hijos por la noche, porque los pueden matar en el camino. Esto está muy regularizado. Yo cada mañana me levanto con las últimas noticias de Reporteros Sin Fronteras y es raro el día que no me encuentro con un muerto más encima de la mesa o con gente encarcelada, gente perseguida, situaciones absolutamente que dan una idea de lo que es una persecución brutal contra los periodistas. En el caso de Assange, que está perseguido por haber hecho pública la vulneración de derechos humanos, ¿no? con los malos tratos a prisioneros de guerra de Guantánamo, por ejemplo, ¿cómo está influyendo la no aplicación de la obligatoriedad de la protección de las fuentes? Bueno, a ver, yo no soy, insisto, no soy un periodista jurídico, ni tengo tampoco los instrumentos para analizar jurídicamente la situación de esta persona, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que gracias a esta persona hemos conocido situaciones que desde mi punto de vista deberían ser alarmantes para toda la población. Cuando los estados están violando las leyes de protección de las personas, están judicializando a personas sin pruebas, están persiguiendo a personas sin prueba o están encarcelando durante años a personas sin tener pruebas contra ellos, se está violando todas las leyes, ¿no? Evidentemente, esto no ocurre en España, salvo excepcionalmente alguna ocasión, o en Europa, salvo alguna ocasión excepcionalmente, o en Estados Unidos. ¿Ocurre dónde? Pues lo llevan a Guantánamo, que tiene una jurisdicción especial, o los dejan en Irak o en Afganistán, en bases ocultas o en cárceles de alta seguridad, para evitar, evidentemente, que la protesta sea sonada en el territorio nacional. Pero está clarísimo que las fuentes son sagradas para cualquier tema y las fuentes deben ser siempre, digamos, cuidadas. Y nadie puede obligarte a darlas a conocer bajo ningún concepto. Eso está clarísimo. Es parte, digamos, universal de nuestro oficio desde los tiempos inmemoriales. El Estatuto de Corresponsal de Guerra, que bueno, tiene su origen en el Estatuto que a principios, bueno, a finales de, no, perdón, a principios del siglo XX, o sea, se estableció como se incorporó en el Convenio de País primero, ¿no? Y entonces la Federación Española de Periodistas y el FOP, el Foro de Periodistas, asumió este estatuto y entonces lo ha incorporado en sus reivindicaciones, ¿no? Para la regulación tanto del derecho a la información como de los derechos laborales de los periodistas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, recomienda pues, que los corresponsales o informadores sobre terreno deben formar parte de la plantilla de los medios. También recomiendan aportar medios y recursos de protección. Entonces nos consta, ¿no? Consta que esto se incumple reiteradamente. Tú puedes valorar este grado de aplicación. ¿Cuánto se aplica en el Estado español? Bueno, a ver, yo cualquier gestión que haga un sindicato de periodistas o un foro de periodistas la voy a apoyar siempre si significa avances para proteger la libertad de expresión, para mejorar las condiciones laborales y para luchar por conceptos o por principios fundamentales para una sociedad bien informada. El problema está en que vivimos en un mundo no ideal. En la inmensa mayoría de los periodistas que trabajan en zonas de conflicto no pertenecen a las plantillas. Pero quizás en los últimos años, por los secuestros en Siria, algunos medios han dejado digamos, de contratar temporalmente a periodistas freelance y solamente mandan a periodistas de plantilla por los secuestros. Pero hasta que empezaron los secuestros en Siria
2003 o 2004, los periodistas que trabajaban en muchos lugares de conflicto, la mayoría, una mayoría importante, no te sabría establecerse un 60 o un 70%, pero mayoría, por supuesto, eran freelance. Yo soy freelance, o sea, yo llevo trabajando toda mi vida desde que abandoné la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, en junio del 84. He trabajado como freelance. Yo no he pertenecido jamás a una plantilla. Tengo, digamos, relaciones muy estrechas con algunos medios, por ejemplo, Heraldo Aragón, con la cadena SER, he trabajado para La Vanguardia, para El País, he trabajado para 16, para El Mundo, he trabajado para muchos diarios, también en el extranjero, pero yo no tengo un contrato, digamos, yo no tengo un contrato, yo tengo un acuerdo de colaboración. Entonces, por esa regla de 3, yo no podía trabajar en ninguna parte. Mis 40 años deberían ser anulados de facto por no formar parte de una plantilla. Yo creo que lo que tienen que hacer los sindicatos y foros como sindicatos de periodistas es luchar porque las empresas traten con el mayor respeto y la mayor dignidad a sus colaboradores, cosa que nunca han hecho, ni ahora en crisis, ni cuando ganaban un montón de dinero. Pero es que además hay algo mucho más grave. Los periodistas contratados o fijos de las empresas eran los primeros que no estaban interesados, en su mayoría, había casos evidentemente, en que los colaboradores fueran bien tratados. Jamás se hizo una huelga en España, ni siquiera cuando los medios de comunicación ganaban mucho dinero, por mejorar la situación de los colaboradores. Con lo cual, al final, los colaboradores era un poco, cada uno se buscaba la vida como podía y negociaba como podía. Con lo cual, las empresas, que suelen ser siempre están controladas por gerentes y muchas veces gerentes sin escrúpulos, que lo único que buscan es el mayor beneficio para que sus cuentas corrientes personales se multipliquen, intentaban por todos los medios contratar de la peor manera. Entonces, ¿qué debería hacer un sindicato? Decir, no, usted puede estrechar una relación con un periodista freelance para que ese periodista trabaje con usted en Siria o en Libia o en Afganistán. Pero hay que hablar de seguros, hay que hablar digamos, de gastos, hay que hablar de contratación diaria, cuántos días vas a trabajar, sin presionarle, sabiendo que un trabajo en una zona de alto conflicto obliga a preparar bien el viaje, que el viaje no empieza cuando llegas al sitio y mandas tu primera historia, empieza en el momento que lo decides, a veces una semana antes, porque hay que preparar el viaje, hay que viajar, hay que llegar a los sitios, hay lugares a los que tardas 3 y 4 días, 5 días en llegar, porque llegas a un sitio, tienes que moverte, tienes que entrar muchas veces de forma irregular, o tienes que pedir permiso para llegar a determinadas zonas, todo eso debería estar reglamentado. Y ahí es donde deberían los sindicatos y los foros deberían presionar fuertemente. Las empresas pueden contratar a periodistas que no son de plantilla, pero hay que tratarlos con la dignidad que se merecen. Tratarlos igual que si fueran de la plantilla durante el periodo que trabajan con esta empresa. Si yo te contrato para 15 días para ir a una cobertura dura, te trato como si formaras parte de mi empresa, con los mismos beneficios. Y no me cuentes la película de que para eso mandarías a alguien de la empresa, porque entre otras cosas, muchas veces la gente fija pues tiene otros intereses, no está movido por ir corriendo a cubrir un conflicto a miles de kilómetros, tiene otros intereses. Y esto ha pasado muchas veces. En muchas empresas periodísticas, cuando se ha pedido voluntarios para ir a determinados lugares, pues ha habido gente que ha aparecido y mucha gente que no se ha apuntado. ¿Y cómo inciden? Y ahora hablamos del tema, ¿no?, de los procesos estos de concentración de propiedad de los medios, cómo inciden en las condiciones laborales, la vulnerabilidad de los freelance, de los informadores, y también hablábamos de incluso los guías locales, traductores, personas que están también involucradas en el trabajo, pero bueno, que igual quedan desprotegidas dentro de este poco trato, ¿no?, o de esta relación tan alejada, ¿no? Bueno, vamos a ver, en cuestión de los colaboradores de prensa, si a la persona a la que contratas para hacerte una historia lo maltratas, imagínate tú cómo vas a tratar a alguien a quien ni siquiera ves ni conoces, que puede ser un traductor, un conductor o alguien que está sobre el terreno, o sea, permanentemente. Entonces, evidentemente, si al final la empresa no entiende que ejercer el periodismo en determinados lugares tiene un coste económico mucho mayor que hacer periodismo al lado de tu casa,
entonces es muy difícil que las cosas cambien, ¿no? Y evidentemente en la concentración, como la concentración bancaria, como la concentración empresarial, vamos hacia un camino sin retorno cada vez más peligroso, porque cuanto más se concentre el poder, o sea, cuando se concentre el espacio de los medios en menos manos, menos periodismo de calidad, con libertad absoluta, periodismo de investigación va a haber, porque los intereses de esos empresarios van a estar siempre cuestionando que tú puedas investigar a empresarios cercanos, a políticos cercanos con los que están haciendo negocios. Esto es uno de los problemas principales. Cuando los periodistas dejan de vigilar al poder político y al poder económico, para acostarse en la misma cama. Cuando digo periodista no me refiero al becario de turno o al redactor de turno, me refiero a los que tienen poder en los medios, poder económico y poder de influencia y poder de decisión, ¿no? Entonces, la concentración es un mal negocio, como es un mal negocio la concentración política, como es un mal negocio la concentración bancaria o la concentración económica. Entonces, me temo que vamos encaminados hacia un momento en el que las pérdidas cada vez mayores por parte de los medios va a obligar a hacer alianzas a un coste en vidas laborales impresionante, ¿no? Y un poco recogiendo lo que también comentabas antes, ¿no? O sea, el conocimiento, la percepción, ¿no? Que entre el colectivo de periodistas freelance o de corresponsales respecto a sindicatos, entidades de la profesión, posibilidad de organizarse. Ahí está, o sea, precisamente con lo que comentabas, ¿no? Los sindicatos un poco lo que les pedías o lo que necesitan los freelancers esto, pero los freelancers tienen alguna idea de lo que se les puede, cómo se pueden organizar. Mira, los periodistas freelance tienen suficiente con pelearse cada día, desde la mañana hasta la noche, por trabajar y recibir muchas veces salarios de miseria, como para, al mismo tiempo, hacer más sólidas sus relaciones con los medios o hacer más tangibles sus relaciones con los sindicatos. Yo creo que eso debe ser un poco al contrario. Deben ser los sindicatos los que deben entender lo que necesitan los periodistas actuales y convertirlos en reivindicaciones permanentes. Por ejemplo, me has hecho una pregunta. Los sindicatos piden que los periodistas que trabajan en zona de conflicto sean miembros de la plantilla. Con ese camino no vamos a ninguna parte, porque eso sería verdaderamente un desastre para un montón de gente. A mí personalmente, a mi edad, ya no me va a repercutir negativamente. Pero si esto me hubiera ocurrido cuando yo tenía 25, 35, 45 o 55 años, yo no hubiera podido trabajar. Entonces, esto da una idea de que, aunque queremos hacer lo mejor por nuestros periodistas, cerramos las puertas a muchos periodistas que están trabajando en condiciones complicadas. Por eso decía yo, en vez de preocuparte porque al que envíen sea de plantilla, preocúpate porque al que envíen tenga los mismos derechos que quien está en plantilla. Que se le haga un contrato de colaboración, de los días que va a durar la colaboración, que tenga unos mínimos que cumplir, que se le trate con respeto que se les trata, que se le permita trabajar con los medios que se le permita, que se le dé un chaleco antibalas, por ejemplo, o un casco si lo necesita, que si tiene que pagar un PCR en estos tiempos complicados, que la empresa se haga cargo de ese PCR, aunque no sea staff de la empresa. Eso sería un poco la forma de ir entendiendo qué es lo que quieren los periodistas freelance. Porque también es verdad que tú, en saber qué piensa, qué quieren los periodistas freelance, es muy difícil porque cada uno te va a plantear sus dudas, sus problemas personales, sus reivindicaciones personales o su experiencia personal. Pero sí que creo que hay temas que son muy genéricos y creo que los sindicatos deberían luchar por esos temas. Sí, sí.
Sí, sí, no, y era esta cosa, ¿no? De decir, bueno, ya tienen suficiente como para hacer lo que pueden, como para organizarse conjuntamente y decir, venga, vamos a ver qué necesitamos todos, ¿no? Es como que ya lo... y después, bueno, según el informe anual de la profesión periodística del 2011 en España, del 2011, creo que me he equivocado en la fecha, pero bueno, sí, el 40% de periodistas, igual sí que era el 2011, perdona, denunciaban presiones internas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu vivencia o experiencia personal en cuanto Bueno, a eso? mira, cuando uno trabaja en el extranjero, lo tiene mucho más Ya. fácil que si trabajas cerca de tu casa. O sea, yo puedo decir que el presidente de Afganistán es un corrupto, que el presidente de Libia es un asesino o que el presidente de tal sitio es no sé qué. Mm, El problema es cuando dices que el banquero amigo de tu jefe es un corrupto o el político amigo de tu jefe es un mediocre, ¿no? Ahí es cuando empiezan los problemas. O sea, el periodismo local es el periodismo más difícil de hacer. Tanto si estás en una zona de conflicto, porque los periodistas locales son los primeros que matan, como si estás haciendo un periodismo, digamos, local, en tu ciudad. La mayor parte de los periodistas saben claramente qué temas pueden y qué temas no pueden tocar y cómo tocarlos, otros temas. Y lo saben porque existe una autocensura impuesta sin necesidad de ordenarla. Porque ha habido ya, cuando tú vas a hacer una historia, pues ya alguien te dice, cuidado con este tema, que ese tema no gusta a la empresa. Cuidado con este personaje, que este personaje tiene relación con la empresa. Esto pasa todos los días en todos los periódicos. Y el que lo niegue, pues está mintiendo descaradamente. mm, Entonces, insisto, yo no he tenido problemas de tipo. A mí me han publicado mis historias sin problema, pero también soy consciente de porque no entraban en colisión con los intereses empresariales mm, de ninguno de los medios con los que he colaborado a lo largo de mi vida profesional. Si hubieran entrado en colisión con los intereses, ya hubiéramos visto qué hubiera pasado. ¿Entiendes? mm, De hecho, a veces me ha ocurrido que he dicho el nombre de manera intencionada de un personaje que tiene vinculación con la empresa en la que estaba y han saltado las alarmas. Si es en directo, se lo tienen que tragar. Y si no es en directo, está pregrabado, hay que batallar para que no te lo corten. mm, Y según quien seas, lo consigues. Según quien seas, te aguantas. Según quien seas, si no lo consigues, déjate colaborar con ellos. Y según quien seas, si no lo consigues, te vas, ¿no? Pero todo esto forma parte, con lo cual, si hoy día se hiciera en el 2021 una encuesta parecida al 2011, estoy 100% seguro que las tablas de personas, el porcentaje de personas que diría que, sí. que está siendo presionado sería mucho más mayor, lógicamente, porque la situación del 2011 al 2021 ha cambiado diametralmente hablando, ¿no? Mm, sí, sí. Gervasio, para acabar, solamente porque estamos hablando de, ¿no? de las dificultades o del, bueno, sí, del mal periodismo que se hace, de las dificultades para informar desde, ¿no? desde el propio terreno local. Eh, la regulación del derecho a la información, que desde el sindicato, desde la federación, se está pidiendo porque España es de los pocos países donde esto no está regulado, no se defiende el derecho a la información de la ciudadanía, de recibir esta información veraz, contrastada y en condiciones, ¿no? Ah, ¿cómo de alguna manera es conocido en la profesión este derecho a la información de la ciudadanía, más allá de la libertad de expresión, más allá, sino de proteger a la ciudadanía para que pueda recibir información e incluso esto, ¿no? Sobre los poderes públicos, sobre todos los poderes, ¿no? A ver, yo no sé si es conocido, yo lo conozco, evidentemente, porque yo siempre he tenido mucho respeto por los derechos de los ciudadanos y porque considero que mi trabajo, lo haga aquí al lado de mi casa, lo haga a miles de kilómetros, tiene que ver
con un derecho fundamental de la sociedad en la que vivo, que es el derecho de prensa y de la libertad de prensa, el derecho de estar bien informado y de tener una calidad informativa. Yo lo sé. Lo que sí es verdad, te voy a decir lo de antes. Hay muchos periodistas que tienen que luchar cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan, por llegar a fin de mes. Y su preocupación muchas veces es que me publiquen. ¿A qué precio? Bueno, pues a veces estás dispuesto a pagar el precio que sea, porque las cuentas de cada uno las conoce cada uno en su casa, ¿no? Y yo no soy nadie para criticar a nadie por hacer determinadas cosas. Es verdad que debería haber más protección, que los periodistas se negasen a hacer determinadas informaciones que están empaquetadas, que están servilmente servidas, en el peor sentido del término servil, por las agencias de comunicación de intereses ajenos al periodismo, que te acaban llegando historias a los medios con fotografías, titulares y ladillos puestos ya para que tú lo único que hagas es encajarlo en tu medio, y que lo tienes que hacer porque no te queda otro remedio, porque ya nadie lo va a criticar. Saben que eso hay que darlo, guste o no guste. O que se entreviste a políticos sabiendo que las preguntas están totalmente pactadas, ¿no? Todo esto debería ser ilegal y desde mi punto de vista es falsear el periodismo en el que yo creo. Y me parece una falta de respeto, sobre todo cuando se hace en sociedades donde no te va a costar la vida. Criticar o decir que en mi medio han censurado tal imagen te puede costar el trabajo. Y yo no se lo deseo a nadie, pero no te va a costar la vida. Y sabiendo que hay países donde la gente se juega la vida por hacer buen periodismo, me parece una falta de respeto a estas personas que se la juegan y bastante cobardía. Pero también es verdad que es lo que hay. Si los ciudadanos también se conforman con poco, o sea, que hay uno de los problemas principales de la sociedad en la que vivimos es que los ciudadanos, insisto, quieren escuchar en sus medios de comunicación, digamos, las réplicas políticas, los discursos políticos que a ellos les interesa escuchar. Hay muy poca autocrítica. Uno compra el periódico o escucha tal radio o ve la televisión porque coincide con sus intereses ideológicos. Porque hay una especie como de relación entre lo que escuchas y lo que piensas. No quieres escuchar cosas distintas. Yo conozco gente que dice, yo nunca leeré este periódico, yo nunca veré esta radio, escucharé esta radio, yo nunca veré esta televisión, yo nunca miro a esta persona. Y dices, ¿pero por qué? Porque lo que dice no me interesa. ¿Pero por qué no te interesa? No, porque yo soy más de tal persona. Y te encuentras a gente que se levanta por la mañana escuchando una radio, leyendo un periódico y viendo una televisión, porque esos tres medios, que muchas veces forman el mismo grupo mediático, les da lo que ellos quieren, les da ideológicamente lo que quieren escuchar. Y no se plantean nada más. Entonces, bueno, ante esa actitud de pasividad, porque eso es un problema de pasividad ciudadana, ¿qué podemos hacer? O sea, estamos intentando reivindicar como periodistas el derecho a tener una calidad informativa del ciudadano, mientras que el ciudadano, en general, mira hacia otro lado. ¿Sirve para algo toda esta batalla? Pues Es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Sirve para algo? ¿Vale la pena quemarte y jugarte tu puesto laboral por los derechos de los ciudadanos cuando los ciudadanos jamás se lo jugarían, muchos de ellos, en sus puestos laborales? Pues buena forma de terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Gervasio. Muchas gracias.